Anne Robert Jacques Turgot, nacido en París en 1727, fue un pensador del siglo XVIII y uno de los primeros en cuestionar cómo logramos el progreso moral y material. Provenía de una familia normanda con tradición en la administración pública. Su padre, Michel Etienne Turgot, era consejero del Parlamento de París y uno de los principales administradores de la ciudad, mientras que su madre, Madeleine Françoise Martineau, era una reconocida intelectual y aristócrata. La familia esperaba que Turgot, siendo el hijo menor, se uniera a la Iglesia y se consagrara como sacerdote, siguiendo la tradición de la Europa del siglo XVIII. No obstante, Turgot desarrolló desde muy joven una gran pasión por el conocimiento. Estudió en el Colegio de Plessis, donde descubrió las teorías del físico inglés Isaac Newton. Más tarde se matriculó en el seminario de Saint-Sulpice, obtuvo su licenciatura en teología y llegó a ser conocido como el abbé de Brucourt. Se considera que la primera incursión de Turgot en temas económicos fue su carta al abad de Cizé. En ella, hizo una crítica mordaz al sistema de papel moneda implementado por el financiero escocés John Law, responsable del desastroso colapso financiero conocido como el sistema de Law. En defensa del oro, Turgot escribió: «Es ridículo decir que el dinero metálico es solo un signo de valor, cuyo crédito se basa en el sello del rey. Este sello solo sirve para certificar el peso y la pureza. Incluso en relación con las mercancías, el metal sin acuñar tiene el mismo precio que el acuñado. El valor marcado es simplemente una denominación». Con esto criticaba la ilusión de que los estados pudieran manipular la riqueza alterando las monedas, pues el verdadero valor lo determina la realidad económica, no el poder político. En diciembre de 1750, durante su formación en la Sorbona, el joven Turgot, de 23 años, escribió en latín su Dissertatio de Progressu Mentis Humanae, sobre los avances sucesivos del espíritu humano, un texto clave donde esbozó una teoría ilustrada del progreso histórico. En el texto argumentaba que la humanidad avanzaba mediante etapas naturales, comenzando con la caza, luego el pastoreo y finalmente la agricultura. 2 años antes, en El espíritu de las leyes, 1748, Montesquieu había hecho un planteamiento similar. No obstante, mientras Montesquieu vinculaba estas etapas a la influencia del clima y la topografía, Turgot las atribuía al desarrollo humano. Sostenía que la civilización no solo dependía de factores geográficos, sino también del grado de desarrollo social. Gracias a su erudición, conoció a destacados pensadores de la época, como Montesquieu, Claude-Adrien Helvetius y Jean Le Rond d'Alembert. A los 27 años, Turgot publicó su primer panfleto, Le Conciliateur, un texto fundacional que revela su humanismo ilustrado y su audacia política. Combinaba argumentos pragmáticos y morales para denunciar la intolerancia religiosa. A diferencia de muchos filósofos de su tiempo, Turgot admiraba a los artesanos y mecánicos, quienes creaban nuevas máquinas con sus manos. Contrario a René Descartes, no atribuía la grandeza de su siglo a ideales abstractos, sino a inventos concretos. Creía que debíamos más a los artesanos que a los filósofos las comodidades de la vida cotidiana. Durante su estancia en la Sorbona, conoció al intendente de comercio Jacques Vincent de Gournay, conocido por popularizar el término laissez-faire. Gournay reunió a un grupo de jóvenes, incluido Turgot, para promover el estudio de la economía. Allí entró en contacto con fisiócratas como François Quesnay, quienes defendían mercados libres sin intervención estatal. Tras la muerte de Gournay, Turgot escribió su Élos de Gournay, elegía para Gournay, donde argumentó que los funcionarios no podían gestionar una economía eficientemente. Sostenía que solo la libertad total de compraventa garantizaba precios justos, producción incentivada y bienes accesibles, evitando escasez o hambrunas. Al igual que Gournay, creía que, si se permitía a las personas tomar sus propias decisiones, no habría anarquía, sino armonía. El 8 de agosto de 1761, Turgot fue nombrado intendente, administrador principal, de las provincias de Angoumois, Basse-Marche y Limousin, una región del centro de Francia que posteriormente se conocería como Limoges.
Limoges se encontraba entre las regiones más pobres de Francia. Casi la totalidad de sus aproximadamente 500.000 habitantes eran campesinos que vivían de castañas, centeno y trigo sarraceno. Turgot eliminó impuestos complejos y abolió la despreciada corvée, una forma de trabajo no remunerado exigido en lugar de impuestos. En el transcurso de su estancia en Limoges, se dedicó a eliminar los obstáculos que impedían a los más pobres de la sociedad ganarse el sustento diario. Para 1773, cuando Turgot se marchó, Limoges era una de las zonas más prósperas de Francia. Como recompensa por su logro, fue nombrado Contralor General de Francia por Luis XVI. El 10 de mayo de 1774, el rey Luis XV murió de viruela. Le sucedió su nieto de 19 años, quien se convirtió en Luis XVI. Su reina fue María Antonieta, de 19 años, una bella y frívola hija de la arrogante emperatriz austríaca María Teresa. Con su nuevo cargo, Anne Turgot tenía planes ambiciosos. Se proponía implementar diversas reformas económicas, como el libre comercio, la reducción de las cargas financieras de las clases bajas y la eliminación de los privilegios feudales. Mantenía contacto con otros que abrazaban las ideas de la libertad. Comió con el filósofo moral escocés Adam Smith durante su visita a París en 1765 y posteriormente contribuyó a proporcionarle libros para su obra La riqueza de las naciones. Aún así, como ha demostrado el historiador intelectual Peter Groenewegen, Turgot tuvo poca influencia en la obra de Smith, ya que éste ya tenía formadas sus ideas principales. En aquella época, Francia tenía el gobierno más grande de Europa, con la excepción de Rusia. El gobierno francés se encontraba en una situación desesperada, tras haber contraído enormes deudas durante la Guerra de los 7 Años con Gran Bretaña. Los parlamentos de París protestaron contra los impuestos. Este organismo, cuyos miembros compraban su puesto, era el más influyente de los 13 parlamentos franceses. Había adquirido la prerrogativa de aprobar los edictos reales sobre impuestos antes de su entrada en vigor. Si el Parlamento se oponía a un edicto fiscal, se producía un lit de justice. Los miembros se reunían con el rey en su sala del trono, y éste tomaba una decisión final que todos debían obedecer. Luis nombró al conde de Maurepas, de 73 años, como su principal consejero. Había ocupado diversos cargos oficiales hasta 1749, cuando fue destituido bajo sospecha de haber escrito unas líneas críticas contra la cortesana Madame de Pompadour. Pero Maurepas sabía cómo manejar los hilos. Sabía que con su escandalosa reputación necesitaba figuras respetadas en el gobierno y su esposa recomendó a Turgot. El 20 de julio de 1774, Turgot fue nombrado para un puesto menor, ministro de Marina. Como ministro de Marina, demostró su pragmatismo liberal al proponer comprar barcos suecos más baratos, desafiando el proteccionismo francés con un argumento de reciprocidad comercial. Recomendó que el gobierno comprara barcos en Suecia en lugar de Francia, lo que reduciría los costos en un 40%. Turgot refutó las objeciones proteccionistas, señalando que los suecos bebían vinos franceses y vestían ropa francesa. Ascendido a Contralor General en agosto de 1774, presentó a Luis XVI su famoso Memorándum, un plan de austeridad radical que exigía recortar 20 millones de libras anuales mediante auditorías cruzadas de gastos. Su primera gran medida fue el Edicto de Libre Comercio de Granos, que eliminaba restricciones medievales al tráfico de cereales, replicando su éxito en Limoges. El Edicto de Libre Comercio de Granos no solo liberó el mercado agrícola, sino que rompió con siglos de opacidad burocrática, escrito en lenguaje claro, no en la jerga jurídica habitual. En febrero de 1776, Turgot lanzó su última batalla reformista con los 6 edictos, que abolían gremios, la corvée y restricciones al comercio, pero la nobleza, el clero y hasta María Antonieta se alzaron contra él. El Parlamento de París, cuyos miembros lucraban con los pleitos gremiales, resistió ferozmente, mientras Maurepas, su antiguo aliado, lo traicionaba en la corte. A pesar de la aprobación inicial de Luis XVI, el rey, vacilante y manipulado, abandonó a Turgot a su suerte. En una carta el ministro le reprochó al monarca su cruel silencio, pero ya era tarde.
El 12 de mayo de 1776, Turgot fue destituido. Su caída demostró que el antiguo régimen prefería hundirse en la bancarrota y el descontento antes que ceder sus privilegios. Según se dice, advirtió a Luis XVI: «Recuerde, señor, que fue la debilidad la que llevó la cabeza de Carlos I al Tajo». El gasto público se descontroló. Los gremios recuperaron su poder monopolístico. Las restricciones volvieron a estrangular el comercio. El régimen restableció el trabajo forzoso. Su experiencia reveló la fragilidad de las reformas que dependían de la buena voluntad de un gobernante. Para Benjamin Franklin, quien representaba los intereses estadounidenses en París, escribió Mémoires sur l'impôt para explicar su política económica de laissez-faire. En uno de sus últimos escritos supervivientes, una controvertida carta del 22 de marzo de 1778, al ministro radical inglés, Dr. Richard Price, Turgot expresó su apoyo a la independencia estadounidense, aunque no creía que el gobierno francés pudiera permitirse proporcionar ayuda financiera. Denunció los impuestos y aranceles estatales quiméricos. Instó a los estadounidenses a reducir al mínimo posible los tipos de asuntos de los que debería hacerse cargo el gobierno de cada estado. Declaró que el asilo que Estados Unidos ofrece a los oprimidos de todas las naciones consolará al mundo. La carta provocó que John Adams defendiera la separación de poderes, escribiendo la Defensa de la Constitución estadounidense en 3 volúmenes, que no se publicó hasta 1787. Su situación se volvió crítica a principios de 1781, fallecido a los 53 años a causa de la gota. El gobierno francés pasó de una crisis a otra. El rey y la reina eran una imagen lamentable al entregar su platería a la Casa de la Moneda. Desesperado por la falta de fondos, el rey accedió a convocar los Estados Generales, una asamblea de nobles, clérigos y contribuyentes que no se habían reunido en siglo y medio. Esta se convirtió en la Asamblea Nacional, a la que había sido elegido Dupont de Nemours. Esta se rebeló contra los nobles, y el rey tomó la fatídica decisión de apoyarlos. El odio nacido de la opresión se desbordó, como Turgot había previsto. Anne-Robert Jacques Turgot es, sin lugar a dudas, uno de los grandes pioneros del liberalismo económico y una figura clave de la Ilustración francesa. Pensadores como Vincent Gournay y su amigo François Quesnay fueron responsables de que Francia se convirtiera en uno de los primeros países en implementar una política económica de laissez-faire y de integrar las ideas liberales en la conciencia pública. La vida de Turgot nos recuerda que las ideas transformadoras no bastan por sí solas, requieren coraje para implementarlas y una sociedad dispuesta a escucharlas. Turgot no solo predicó la libertad, demostró que, sin ella, el progreso es imposible. En un mundo que aún debate entre proteccionismo y mercados abiertos, la lucha de Turgot nos recuerda las verdades crudas sobre el poder y el cambio social.